Buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Astrid Rin, soy la encargada de prensa de la editorial Adrián Hidalgo. Bienvenidos a la presentación de La soledad del subversivo, primera novela del cineasta Marco Beckis, que nos acompaña hoy, a quien seguramente muchos de ustedes conocen por sus películas, entre ellas, bueno, Hijos, Birdwatcher, El rumor de la memoria y sobre todo Garage Olimpo, una película de 1999, bueno, que se hizo justo antes del cambio de milenio y que vamos a poder ver después de esta presentación a las 20 horas en una copia de 35 milímetros que nos cedió muy generosamente Fernando Martín Peña, que creo que estaba por acá o está ahí por ahí arriba, crítico, docente, investigador, coleccionista de cine y director de Malva Cine. Como ustedes saben, Garage Olimpo, protagonizada por Antonella Costa, Enrique Piñeiro, Carlos Echeverría y Dominique Sandá, bueno, fue una película clave a la hora de narrar los horrores de la última dictadura, en especial lo que sucedía dentro de los centros clandestinos de detención y también, bueno, los vuelos de la muerte, ¿no? Sin ser estrictamente una película autobiográfica, por supuesto estaba basada en las experiencias de Marco Beckis, del director, quien en 1977, a los 20 años, cuando salía del colegio Mariano Acosta, donde él estudiaba para profesor, porque él quería ser maestro, fue secuestrado por un grupo de tareas, trasladado a un centro clandestino de detención, bueno, torturado, y gracias a una serie de contactos que pudieron mover sus padres, tuvo la suerte de correr un destino distinto al de otros miles de personas y pudo salvar su vida. Sus padres lo trasladaron a Italia y bueno, él desde entonces ha vivido en otros lugares, pero vive en Italia, específicamente en Milán, hoy en día con su familia. Y bueno, esta es su historia, la que ahora decidió volcar en otro soporte, el de la palabra escrita, no el del cine. Esta es su historia. Y para presentar este testimonio tan valioso y que además es una gran novela, novela, crónica, está ahí, ¿no? Porque es una crónica, pero se lee como una novela. Contamos con la presencia de dos investigadoras académicas, escritoras, que han escrito sobre este tema y investigado en profundidad. Quiero, antes de presentarlas, pedir disculpas en nombre de Federico Lorenz, que era otro de los presentadores que iba a estar presente hoy, pero bueno, tuvo que declinar por motivos personales de urgencia, así que bueno, se disculpa, pero comprendemos que, bueno, a veces pasan estas cosas. Así que bueno, voy a presentar primero a nuestras dos presentadoras de la noche. Acá a mi lado está Mariana Eva Pérez, que es licenciada en Ciencia Política por la UBA y realizó su doctorado en Literatura en la Universidad de Constanza, en Alemania. Es autora de la novela autoficcional Diario de una princesa montonera, editado por Planeta, que entiendo que se acaba de reimprimir, y de producciones dramatúrgicas como Instrucciones para un coleccionista de mariposas, estrenada en Teatro por la Identidad en 2002, y Antivisita, Formas de entrar y salir de la ESMA, de 2022. Como investigadora, estudia actualmente los modos de afectación, agencia y construcción identitaria de las infancias sobrevivientes al terrorismo de Estado en producciones culturales de posdictadura. Tiene una vasta trayectoria dentro del movimiento de derechos humanos en Argentina y es querellante en juicios de lesa humanidad por la desaparición de su familia. Bueno, el autor lo presenté ya antes y ya ahora lo van a conocer más también con esta charla. Y nos acompaña también Daniela Slipak, doctora en Estudios Políticos por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de Francia y la Universidad de Buenos Aires. Daniela es investigadora del CONICET y profesora de grado y de posgrado en la Escuela IDAES de la Universidad Nacional de San Martín y en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Sus temas y áreas de investigación abarcan la violencia política, la historia reciente y la teoría política. Publicó artículos en revistas académicas y es autora de 2 libros. Uno es Las revistas montoneras y el otro es Discutir montoneros desde adentro, los dos editados por Siglo XXI, bueno, el último recientemente también.
Así que bueno, para empezar con esta charla de hoy, quería pedirles a nuestras presentadoras que cada una nos dé una devolución de qué les pasó con la lectura de este libro, qué les generó, qué puntos de interés encontraron y también cuál es el aporte que creen que hace a la memoria colectiva. Buenas tardes, noches a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación, Adriana Hidalgo. Para mí es un placer, estoy muy contenta de estar acá. Estuve pensando durante varios días, después de que me encontré con Marco incluso, qué decir. No encontraba qué decir. Había muchas cosas que decir, entonces no sabía qué elegir de todo eso. Hasta que el domingo leí una nota que Marco dio en el diario AR, no sé si se puede hacer publicidad aún. El diario AR, no sé, la tiré. Digamos, en la que frente a una de las tantas preguntas, no me acuerdo cuál era el entrevistador o entrevistadora, sobre los distintos soportes, ¿no? Con los cuales rememorar, Marco dijo lo siguiente. Me planteé cuáles serán otras formas de volver a contar la misma historia. Creo que dijiste eso. O el Marco de domingo dijo eso. Porque de alguna manera, una de las obsesiones de nosotros, los que somos sobrevivientes, es contar siempre la misma historia. Tenemos algo un poco compulsivo, ¿no? Entonces, estaba pensando qué decir, leyendo la nota, me había encantado y maravillado el libro y se me ocurrió que ahí había algo para decir o para pensar sobre algunas de estas palabritas, ¿no? Sobre la memoria, sobre las obsesiones, sobre la repetición y sobre algo del orden de lo compulsivo, ¿no? Y pensé si eso le hacía justicia, o sea, si le daba el valor al gran libro que yo acababa de leer. Y recordé una discusión que sucedió hace muchos años, que quizás algunas del público recordarán, en nuestro país sobre los grupos revolucionarios armados de los 70, una discusión sobre la violencia revolucionaria que sucedió a mediados de los 2000 y que se conoció como No Matar, de la cual hemos hablado en otro momento. Y recordé que en esa discusión Elías Palti y Blas de Santos advertían, pensaban algo sobre la memoria, sobre la compulsión, sobre esa repetición, y advertían que el ejercicio obsesivo, repetitivo y compulsivo de la memoria podía convertirse en su contrario, es decir, en una manera de olvido. Digamos que de alguna manera esa fijación obsesivo-compulsiva podía impedir mirar ese pasado, ¿no? Y me quedé pensando que, a pesar de lo que comentabas en esa entrevista, creo que precisamente uno de los aportes, Astrid preguntaba por los aportes, que creo que son muchísimos, pero en relación a la memoria, creo que el libro precisamente no da cuenta de ninguna fijación o una compulsión de ese estilo, ni una obsesión, sino que hay una reelaboración permanente, o sea, una reelaboración en constante movimiento, ¿no? Cuando lean el libro, que espero que lo lean, van a ver que de lo que se trata en el libro es precisamente de relatar y representar una y otra vez el paso por esa militancia anorgánica, digamos, crítica, y también lo que fue el paso por el horror del terrorismo estatal. Hay un juego, me parece, en todo el libro respecto de la idea de lo que significa escenificar, teatralizar, representar y relatar una y otra vez lo que se vivió, ¿no? Y hay muchas escenas del libro que cuentan esto, las escenas de escritura en los aviones, en las bolsitas esas donde uno se supone que quizás vomito, ¿no? En los testimonios al llegar a Italia, en las experimentaciones artísticas, hay una experimentación artística en un momento, en las películas, en los guiones para esas películas, al volver a Argentina, en todas estas escenas Marco relata una y otra vez recreándose a sí mismo,
frente al equipo, por ejemplo, lo releí ayer, del equipo de antropología forense, argentino de antropología forense, en los juicios de Lesa, que es un momento muy importante de todo el libro, y también el entrenamiento anterior para esos juicios, ¿no? Entonces, me parece que en un momento queda súper claro en el libro que se trata una y otra vez de transitar, ¿no? Recreándose a sí mismo, recreándote a vos mismo, y a la vez, digamos, recreándonos a nosotros como lectores y lectoras de eso que estamos acompañando a transitar. Entonces, decir que no hay digamos, no veo fijación, sino que hay un ejercicio de reelaboración riquísimo y hay una subjetivación permanente sobre la experiencia bueno, de la tortura, que vos preferís no llamarlo así, digamos, sobre los campos de concentración y sobre también un ejercicio reflexivo sobre la militancia crítica, inorgánica, en alguno de los aires de la revolución, ¿no? De aquellos años 60 y 70. En concreto, digamos, para adelantar alguna cosita más puntual del libro, en las experiencias rememoradas de Marco no encontramos estereotipos, para nada no van a encontrar estereotipos ni consignas lineales, sino que hay todo el tiempo tensiones, grises, ambigüedades y complejidades, ¿no? En relación a los temas de mi trabajo, de mi investigación, como decía Astrid, Marco reconstruye las complejidades de la militancia en una organización como Montoneros, el autoritarismo y la burocracia dirigente, los castigos a la deserción y a las dudas, están todas a lo largo del libro. También digamos, cierta estigmatización, ¿no? En relación a la supervivencia respecto del horror y, si se quiere, esto es quizás fundamental, la incomprensión de lo que implicaba la tortura, ¿no? Como método de deshumanización sistemático, para citar una investigadora que se llama Ana Longoni, que tiene una reflexión al respecto, ¿no? Algunas de estas complejidades parecen ser vividas por Marco en el momento, en esa experiencia inicial, y otras dan la sensación de que se van moviendo y son producto de esa reelaboración retrospectiva a lo largo de esos años siguientes a través de estas distintas escenas y dispositivos y soportes. Entonces, tirar flores al libro, digamos, y decir que Marco me parece moverse permanentemente en su ejercicio de rememoración. Van a ver que Marco es militante crítico, víctima, testigo, sobreviviente, testimoniante, y con su movimiento nos movemos nosotros los lectores y las lectoras, y eso me parece que es algo fascinante, y sea gracias a esa representación reflexiva que Marco hace de su pasado. Después, en todo caso, hago una pregunta sobre esto en un ratito. No sé cómo voy de tiempo, pero también quería agregar un segundo comentario que en verdad, digamos, para mí es el principio, y contarles que cuando me invitaron para estar acá, recordé que recién lo hablaba con Mariana, cuando a mis 19 años vi Garage Olimpo en un cine que no sé bien si era de Corrientes o el Gran Splendid que estaba en la avenida Santa Fe, un hermoso cine. Y recuerdo cuando vi esa película, Garage Olimpo, cómo me impactó, como seguramente nos va a impactar ahora en un ratito, y cómo me impactó el final de esa película. No voy a spoilear el final, aunque creo que apuesto a que todos y todas, quizás muchos de nosotros y nosotras la hemos visto, pero hubo algo, solo voy a decir esto pequeño, digamos que hay algo de ese final con ese himno, y el mar, digamos, y el horror por detrás de ese himno. Desde ahí, con ese himno, desde ahí que no pude cantar ningún himno más en ningún acto. Gracias a Marco, esto es un chiste. No lo podía cantar desde antes, en verdad, pero me diste la excusa. Ahora quedó mal en los actos escolares de mis hijos porque no soy la madre que no canta el himno. Como sea, digamos, siempre me sentí bastante ajena a algunos absolutos, ¿no? Y algunos símbolos que reclaman universalidad o a determinadas figuras más solemnes. Y creo que algo de esto me devolvió la lectura también del libro, algo muy fino e interesante sobre eso, una música que se escucha en el libro por detrás. En el libro no van a encontrar absolutos ni universales,
en los que buscar refugio frente al horror, digamos que es también parte de este mundo. En el libro no hay héroes ni traidores, por más que Marco coquetea un poco con esos adjetivos en un momento. No hay patrias ni himnos salvadores, sino que hay personas de carne y hueso. Hay todo el tiempo personas que acompañan, digamos. Incluso esas personas son las que construyen la propia justicia, poniéndole el cuerpo en Argentina frente a los crímenes aberrantes. Y todo esto me hizo, y ya voy terminando, digamos, todo esto me hizo acordar una discusión que hace muchísimos años tuvo Hannah Arendt con Gershom Scholem, en la que ella le decía, digamos, que se siente bastante ajena a los absolutos y que en todo caso solo podía amar a las personas, ¿no? Digamos que el único tipo de amor que conocía es el tipo de amor hacia las personas. Entonces, volviendo al libro de Marco, me preguntaba, bueno, ¿cómo vincularnos hoy día, ¿no? con nuestro pasado y con ese pasado atravesado por el horror, ¿no? Entonces decía, bueno, no solo, como dije al principio, rememorando en ese ejercicio reflexivo una y otra vez, sino también que me parece que para Marco, o Marco deja, deja la escritura de su libro, se trata de rememorar en compañía de otras personas, ¿no? De estas personas de carne y hueso. Nos dice Marco, en compañía de los amigos y las amigas, de los colegas, de los compañeros, compañeras de la vida, de la pareja, digamos, de su esposa, de los hijos. Entonces me parece que si tuviera que decir ya no tanto cuál es el himno, ¿no? del libro, sino más bien no hay un himno solemne, sino que hay una música de fondo. Si tuviera que decir cuál es la música de fondo, diría que es hacer sentido, reelaborar siempre en compañía de otros y de otras, digamos, de esas personas que nos rodean. Así que bueno, muchas gracias, disfruté mucho la lectura y ojalá que ustedes pronto lleguen a ella. Gracias, Daniela. Bueno, y ahora, Mariana. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, me felicito por haberte pedido que hables primero porque hiciste una intro así muy sistemática, una lectura espectacular que yo no preparé de esa forma, porque tengo que confesar de que a pesar de que la novela, porque efectivamente se lee como una novela, a pesar de que uno sabe que es no ficción, me atrapó y enseguida dije sí, la quiero presentar, antes de leerla incluso, porque a mí también me marcó Garage Olimpo y también, como ya charlamos, vi Hijos. Es un poco el chiste, ¿no? Que era como la película un poco más maldita después de Garage Olimpo y que no encontró tanta una acogida, no fue tan bien recibida porque se metía en un tema, bueno, no en un tema que no se pudiera en ese momento, el de los niños desaparecidos, sino de una manera que no era la manera, de lo cual yo sé bastante también. Entonces, me atrapó, lo leí de un tirón, me encantó, lo sentí como muy cercano generacionalmente, sentí que era un libro que dialogaba con otras generaciones, con la mía también, que no lo siento en todas las producciones de gente de tu generación, y que dialogaba con mi generación, no bajando líneas, sino como nada, como un diálogo de sobremesa en familia, en algún sentido. Pero que por otro lado, en un sentido totalmente opuesto a lo que acabo de decir, o no, justo cuando lo empecé a leer había visto a una amiga comentar en Twitter que estaba leyendo no sé qué libro sobre la contraofensiva montonera y decía, pero ¿no cogían también mucho los montoneros? ¿Y dónde está todo el sexo? ¿Dónde está? Y yo pensaba, claro, los hijos, que somos tantos, somos miles, parejas por ahí de 2 años, 3 hijos. Digo, eso estaba, ¿y por qué no aparece en las narraciones de la época toda esa otra parte de la pulsión de vida? Y acá aparece eso, y aparece también la pulsión de muerte, y yo agradecí como lectora que aparecieran las dos cosas. La idea del suicidio dando vueltas, la idea del sacrificio, que la voz narrativa lo problematiza, pero al mismo tiempo se entrega a eso, en una contradicción que como lectora una va entendiendo bien. Y por otro lado, es un cachorro de 20 años que quiere coger hasta en el campo de concentración, que de pronto se reencuentra con la chica que lo cantó y dice, creo que la amo. O sea, es como... Y eso es como conmovedor
pero al mismo tiempo repone algo fundamental, que es todo lo que desborda de la narrativa del martirio, de la narrativa de los derechos humanos, que nos ha traído una y otra vez la imagen solamente de las víctimas, que obviamente reclaman justicia, obviamente que acá hubo víctimas, victimarios, delitos, etcétera, y acá está también toda la parte del juicio poniendo eso en blanco sobre negro por si hiciera falta. Pero yo agradecí también que estuviera todo esto otro, que en general pareciera no tener cabida en un relato más de tipo testimonial. Y este pibe, digo, yo lo estoy... y es un tema que me interpela porque tiene que ver con algo que estoy escribiendo también y con viejas reflexiones a propósito también de trabajos de Ana Longoni. Yo trabajé mucho con una obra de teatro de ella, con La Chira, donde también aparecían el horror y la enfermedad y el sexo, y eso me trajo siempre muchas preguntas. Y bueno, es muy conmovedor este personaje que este libro nos presenta, de este muchachito de 20 años que quiere hacer la revolución y también quiere coger y también se enfrenta a un bronce, no quiero spoilear toda la novela, ¿no? Pero bueno, a un bronce de la militancia y de la literatura, y le canta 4 frescas y le dice que no, y sin embargo vuelve a Argentina para ser secuestrado. Entonces, bueno, yo saludo también que nos presentes todas estas contradicciones. Y por otra parte, yo encontré acá como una continuidad de un diálogo mío que ya tiene 20 años con tu obra. Yo la primera vez que presenté un trabajo a un congreso analizaba una cierta cantidad de obras de producciones culturales que había en ese momento y analizaba algo de Garayo Olimpo, y en particular una escena que, bueno, si la vamos a ver ahora, qué problema, porque no lo puedo decir, no se puede decir nada, no se puede hablar del libro, no se puede hablar de la película, esto es muy difícil. Bueno, digamos. Bueno, es lo que tiene que ver directamente con la cuestión de la representación de la tortura, donde yo encontraba una reflexión, porque van a ver que Marco no nos muestra la escena de tortura cruda en directo, sino a través de una pantalla. Entonces, en realidad estamos mirando al que mira la escena de tortura, y entonces eso posibilita una reflexión. Y a mí eso siempre me pareció una forma ejemplar de tratar el tema, y había escrito sobre eso ya hace 20 años. Y me pasó que empecé a leer el libro y de pronto llegué a una parte donde, no la escena de tortura en sí, sino el antes, la que la anticipa, cuando se imaginan cómo sería que te agarren y te torturen. Y me pasó lo que yo decía que pasaba con esas películas que al revés, que mostraban la escena de tortura, tipo La noche de los lápices, ¿no? Me pasó que no lo pude leer, una vez más, no lo pude leer. Di vuelta a la página, no lo pude leer. Y entonces siento que con este gesto también continúo este diálogo hasta hoy, mudo con vos, pero bueno, ahora te tengo acá. Así que te voy a hacer, después cuando me llegue el turno, te voy a hacer las preguntas que tienen que ver con eso. Y finalmente sí, hay algo, una tercera cosa que yo quisiera marcar del libro, no sé si vengo muy excedida a tiempo o estoy bien, que tiene que ver con la dimensión como performativa que vos le das a tu testimonio, ¿no? A 2 momentos en realidad del testimonio: el momento del avión, ese testimonio que quiere ser dicho por primera vez y que no encuentra escucha, y pareciera, bueno, o a mí por lo menos me acompaña en realidad y me hace pensar en mis propias obsesiones, que tienen que ver cómo posibilitamos esa escucha justamente, y cómo después al final planteas la escena de tu declaración justamente como al comienzo, con una intervención performática que a vos te saca del lugar de víctima, que invierte los tantos un poco y que te pone hasta un poco en el lugar a vos del interrogador, o que por lo menos juega con eso y te jugás esa pequeña venganza de desconcertarlos y darles un poco de miedo a los milicos. Disculpen, bueno, igual no suena esto.
Y bueno, nada, esa es como es como otro núcleo, digamos, de problemas y de reflexiones que yo encuentro que recorren el libro. Y finalmente, para cerrar esta parte, esta semana para mí fue muy especial porque se cumplieron 25 años de un proyecto de cuya fundación yo participé, el proyecto del Archivo Biográfico Familiar de Abuelas de Plaza de Mayo, que se realizaba por convenio con la Facultad de Ciencias Sociales, donde yo estudiaba. Entonces yo participé durante los primeros años de ese proyecto como en mi doble rol de estudiante, de nieta, como se me decía en ese entonces. Y ese proyecto apuntaba a reconstruir las historias de vida de los desaparecidos para poder contarle el día de mañana a sus hijos e hijas que todavía se estaban buscando qué había pasado con ellos, ¿no? Y volví a agarrar este libro con muchas emociones encontradas en torno al personaje de Jerónimo, que es uno de esos desaparecidos, que es el papá de un niño o niña gestado ahí concebido y gestado en el Club Atlético. Y que es un personaje que Marco no tiene problema en presentarnos en toda su humanidad en ese lugar, con todas sus luces y sombras y poniendo las culpas donde hay que ponerlas. Y yo me quedo pensando que, capaz que lloro ahora, me quedo pensando que al contramano de lo que vos sentías cuando despegó ese avión que te sacaba de acá, que sentías que esos compañeros quedaban acá, yo siento que vos acá los rescatás, que los sacás, que alguien como Jerónimo sale de tu mano de alguna forma, que nos mostrás sus días finales de una manera que es justa y humana y necesaria, y eso también te lo quiero agradecer. Muchas gracias, Mariana. Sí, se refiere a una parte del libro que es muy conmovedora, que es cuando Marco finalmente logra subirse al avión que lo saca de Argentina y se lo lleva a Italia y salva su vida, ¿no? Que uno hasta último momento, hasta que ese avión no despega, uno no sabe, o sea, sigue temiendo por la vida de tuya, ¿no? El protagonista de este libro. No sé, Marco, si vos querés contestarle a Mariana, a Daniela. Algo voy a decir, pero bueno, estoy muy emocionado. Voy a llorar también, me parece. He escuchado con atención y es interesantísimo, es buenísimo el eco, ¿no? de esta historia que llega, digamos, de dos mujeres de otra generación y que me enriquece muchísimo, ¿no? La verdad que no tengo mucho para decir ahora. Quedaste conmovido. Sí. Si bueno, me hacen alguna pregunta, por ahí arranco. ¿Quieren hacer preguntas? ¿Tienen preguntas? Si no... Yo puedo arrancar entonces con esto que decía antes, de esta diferencia que yo encontraba entre cómo habías tratado el tema de la escena puntualmente, de la picana, la escena de la tortura en la película y en el libro, y puntualmente por qué te pareció que el lenguaje escrito sí hacía posible eso tan explícito, mostrar tan en primer plano eso que en la película habías evitado. Bueno, porque yo creo que en los dos casos lo que es importante es que uno imagine. Y en el cine es muy fácil no imaginar si le mostras todo. Y entonces una escena de tortura vista te aleja, ¿no? Porque dices, bueno, si es así, yo no estoy ahí, no me pasa nada con eso, ¿no? Ojo, las películas de Tarantino me encantan, pero es un género, es un código, es otra cosa, ¿no? Y te pueden cortar cabezas si vos estás comiendo pochoclo mientras la ves y no te pasa nada. Pero en un film que tiene un cable a tierra con la realidad y con una historia, es otra cosa. Entonces me planteé eso, tenía visto las películas que nombraste también, Los lápices, Estoy oficial, etcétera, y me parecían muy malas en ese sentido, pero no malas como temática, malas como forma cinematográfica y artística de enfocar el tema. Y entonces me planteé que dejar al espectador imaginar lo que es la tortura con una puerta cerrada y con una radio a todo volumen, con una música liviana,
obliga al espectador a imaginarse su tortura, y por ahí esa terrible sensación le va a durar mucho más en la memoria. El objetivo de la película no era que uno se divierta, ¿no? Pero que te quede algo adentro que te haga pensar de lo que fue todo aquello. Y sobre todo ese tipo de emoción fuerte que puede ser la sangre, la tortura, el dolor de alguien en la pantalla, te bloquea un pedazo del cerebro y te deja simplemente con una emoción que se consume rápido, ¿no? Y sin embargo, lo que yo quiero, o sea, una película debería provocar en el espectador algo que le queda como un eco, y que ese eco dure lo más largo posible. Nada más que eso. Si uno logra eso, y por ahora lo logramos, está bien. Bueno, yo preguntarte, menos técnica, supongo la pregunta, pero en una parte del libro, voy a contar una parte del libro, cuando terminas de testimoniar, ¿no?, en los juicios de Lesa, usas una metáfora sobre que perdés 30 kilos, o digamos aparece como la imagen del aire, ¿no? Que tiene que ver también con el avión, que fue lo que te salvó la vida, como decía Astrid. Finalmente, digamos, el síntoma de que ya estabas salvado. Y entonces preguntarte si podés resumir un poco cómo te sentiste después de esta otra narración como escritor, digamos. Quizás es una pregunta larga. No. Pero ¿cómo te sentís ahora, después de esta otra narración en este otro soporte, que es distinto al del testimonio judicial, que es distinto al de la película? ¿Cómo te sentís habiendo terminado el libro? Si puedes contar un poquito de eso. Bueno, yo creo que es reiterativo, como es lo que vos decías al principio de la obsesión. Va a quedar, no creo que es la última vez que me voy a ocupar del tema, naturalmente, ¿no? No es que aquí cierro todo y bueno, ya está, y me dedico a filmar comedias o a hacer otra cosa. No creo que me salgan aparte. Pero yo creo que el círculo se cerraba acá, porque yo este libro lo escribí en italiano, lo publiqué en Italia hace 2 años, tuvo 4 ediciones allá, pero yo sabía que tenía que salir acá, y gracias a Diana salió, y ahora este es el momento de la verdad. O sea, ¿qué pasa con ese libro acá? Ustedes me dieron un feedback que es maravilloso, y vamos a ver qué pasa después. Pero creo que, como me siento yo, muy bien ahora que estoy acá, y sobre todo después de haberlas escuchado, porque todo podía suceder. y son las primeras lectoras en la Argentina, ¿no?, que yo tuve, aparte de todos los que han trabajado en esta presentación. Pero era muy importante, porque, por ejemplo, ¿cómo fue recibida Garage Olimpo cuando salió en Argentina en 1999? Llenamos 4 salas en el cine El Abasto, si no me equivoco. Estaban todos los intelectuales argentinos, desde Bonazo a Birringi. Nadie se paró a hablar conmigo. Ignoraron la película como si fuera, digamos, de un intruso que había llegado desde afuera a hablar de un tema que era como de propiedad privada casi, ¿no? Y nadie fue al cine. Bueno, en esa época hay 30.000 personas, mirá vos qué casualidad, 30.000 personas que iban al cine era muy poco. Hoy sería una enormidad, pero en aquel entonces no. Y era muy poca gente que fue. Hay que pensar también que salió en una época de impunidad. O sea que yo me imaginé un cine semivacío con alguien que quería ver la película, o un sobreviviente que quería ver la película, y por eso encontrar al lado a un ex represor que la quería ver para ver cómo había salido en la película. Y por ahí eso no era muy agradable. Después se fue, como digamos, viendo. Muchos compraron el VHS, en esa época había VHS. Y cuando vendieron el VHS fue la más vendida de esa semana, porque claro, todos se la compraron. No sé si la vieron, pero la tenían. Y después se pasó a verla lentamente, ¿no? Y eso es lo que decía antes del eco, ¿no? Un eco que llega con el tiempo. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Porque me quedé pensando en lo que hablaban de las escenas de tortura que quedan como, no se muestran explícitamente en la película, en la novela sos más gráfico al contar, pero te quería preguntar
cuando uno filma hace recortes, bueno, o cuando uno cuenta su historia, cualquier historia también, y vos al contar acá tu historia también tiene que ver con la historia de muchas otras personas, ¿no? Entonces también hay una decisión de qué contar, cómo contarlo y qué reservar, qué es lo que va a quedar fuera de la novela. Porque, digamos, reconstruir tu memoria implicaba necesariamente, apelar a la historia de un montón de otras personas. ¿Eso te resultó difícil? Digamos, como ¿tuviste como pudor de contar algunas cosas porque sabías que quizá tenían que ver con la historia de otras personas también? No, porque de alguna manera, no siendo un escritor, no soy un escritor, intenté escribir un libro y me puse muchos límites. O sea que al ponerme el límite de la primera persona presente, fue una liberación, porque dije, bueno, no me voy a hacer el Dostoyevsky, no me voy a hacer el que escribe en tercera persona, que cuenta desde arriba una historia que mira de lejos. Ahí me hubiera puesto en ese problema, hubiera tenido que contar a todo el mundo una equidistancia de todos los problemas, etc. Y así, cada vez que me iba por las ramas, dije, no, eso no me pasó a mí, punto, eso no lo cuento. Quedarse ahí. Sí, pero me refiero incluso cuando después en los juicios vos contás que vos, digamos, tu papá no quería que vos dijeras qué empresarios habían contribuido a que te salves, y vos sí quisiste dar los nombres. Me refiero a ese tipo de decisiones. Bueno, pero en ese caso era mi relación con mi padre, directa, y entonces ahí no había ninguna duda. Yo contaba lo que me estaba pasando a mí y ni tampoco conté lo que le pasó a él, porque eso no lo puse en el libro. Él ya no estaba cuando yo escribí la novela. Está mi madre todavía, que fue la primera lectora del libro en Italia. Pero yo no quería contar nada que no fuera lo que yo estaba viviendo, ¿no? Y cuáles fueron mis decisiones internas, ¿no? Decía, bueno, soy yo que voy a dar testimonio, le contaba a mi padre en esa discusión. No sos vos, acá no hay un pacto de mafia, de nada, y yo voy a hacer lo que me parece que hice. ¿Con otra? Sí. No, pensaba que quizás tenga cierta pertinencia esta pregunta, teniendo en cuenta que estamos en 2023 y que se cumplen 40 años de democracia. En un momento del relato, también es muy difícil no hablar del libro, decís que en un momento pensaste o te diste cuenta que la democracia era un lujo. Entonces, si podés decir algo sobre eso, teniendo en cuenta los 40 años. Yo llegué a Italia en el 77 y en Italia en el 78 las Brigadas Rojas secuestraron a Aldo Moro, un político italiano de esa época, y finalmente lo mataron, ¿no? Y cuando leí las noticias en los diarios, aparte yo militaba políticamente en los grupos de izquierda italianos, la discusión era en términos de no conveniencia política de hacer una cosa así, evidentemente, pero para mí era absurdo que en un país democrático se hiciera lucha armada, porque esa era la idea, ¿no? Y me remonté a mi experiencia anterior. Entonces, sí, para mí en ese momento escribí un artículo que después nunca publiqué, nadie publicó porque no sabía en ese momento bien escribir en política, sobre esa cuestión. Dije, como indignado lo había escrito, diciendo, no, de artículos. Eso es escribir. Había escrito una cosa que estaba muy indignado con lo que estaban haciendo la Brigada Rojas. Decía, en este momento están secuestrando, matando, torturando en la Argentina, hay una dictadura, y ustedes en democracia, ¿qué están haciendo? Ese era un poco el razonamiento. Cosa que también yo criticaba acá por otros motivos, ¿no? Bueno, yo entré en volver a las propias asociaciones. No, te quería preguntar esto que te había dicho yo antes de la cuestión de este impulso vital que encuentro en la cuestión del sexo en el libro. Y te quería preguntar si te resonaba de alguna forma, si era algo que intencionalmente vos habías como decidido, bueno, le voy a dar como importancia, lugar, que también en la construcción de este personaje, que tenga esta faceta como vital de su vida. O sea, no anular eso y concentrarte solamente en lo político, sino mostrar
mostrar eso también, ese impulso vital que yo creo, por lo menos sí, que sí formaba parte de lo que estaba pasando en los años 70 acá en Argentina, entre tanta gente joven y con tanta efervescencia y con la posibilidad de cambiar el mundo aparentemente a la vuelta de la esquina, y me parece que sí que había algo como erotizado con la vida en esa generación. Entonces, bueno, te quería preguntar si esto que yo veía acá te resonaba de alguna manera y quería saber tu me resona mucho, aunque nunca lo había pensado en esos términos, lo cual me parece muy, muy interesante la análisis que haces. Bueno, acá hay compañeros de militancia y amigos, con lo cual pasamos una parte del tiempo discutiendo política y otra parte hablando, digamos, de sexo, de amigas, y me gusta lo otro. O sea, que todo junto venía, no es que venían solo las reuniones digamos, de línea política, ¿no? Así que eran esos años, porque bueno, eran los años, digamos, también de alguna manera, de una revolución sexual que se estaba dando, ¿no? En Italia, yo lo cuento en el libro, había tenido historias con mujeres que se afirmaban feministas y yo no sabía qué era eso. Entonces empecé a aprender allá y cuando yo llegaba acá y contaba feminismo, me decían que es una cosa que no nos interesa, ahora hay que hacer la lucha armada, hay que ganarla y hacer la revolución. Entonces, de alguna manera, siempre estuve en medias aguas, entonces también eso me dejó libre de algunas ataduras y al mismo tiempo seguí mi investigación, como se dice, una investigación también sexual, obviamente. No, como quieras. Marco, yo te quería preguntar, porque estuviste dando varias notas en estos días y en alguna de las notas vos diferenciás entre culpa del sobreviviente y vergüenza del sobreviviente. Haces una distinción entre sentir culpa y sentir vergüenza. Quería que la compartas con nosotros, me pareció una reflexión interesante. Bueno, la vergüenza es una terminología que yo escuché decir a sobrevivientes a los campos de concentración nazi, especialmente a Liliana Segre, que tenemos como amiga común, Vera Villevan, está acá con nosotros, Madre de Plaza de Mayo. Y es un concepto, digamos, ¿por qué estoy vivo y los demás no? Sin ninguna culpa. Como dice Liliana Segre, la única culpa es haber nacido, ¿no? La culpa de haber nacido judía y por lo tanto... El tema, digamos, de la culpa, además, que aparte es un término católico que se me escapa así como concepto, presupone de que uno haya hecho algo, ¿no? Y en ese sentido me parece que en mi caso yo hablo más de la vergüenza, más que de la culpa, ¿no? Porque tuve la suerte, como explico en el libro, de no tener que cantar a nadie, consciente de que lo hubiera hecho, vista las consecuencias terribles de la tortura en el tiempo que yo no sufrí, ¿no? Entonces, de alguna manera, pienso de haber hecho nada diferente a los demás, simplemente tuve esa suerte. Entonces hablo de vergüenza y no de culpa. No, quizás si puedes sumar a esta misma reflexión, también en varias de las entrevistas que estuviste dando, afirmas algo relativo a la víctima, a la idea de víctima, y que es algo que recién sentís ahora, cuando que es algo que es evidente desde los inicios, digamos. Entonces, si puedes contar un poquito de eso, que recién ahora te sentiste víctima y no antes. Como contaba en el libro, cuando yo volví a Italia en el 77 y contaba mi experiencia, la contaba como algo episódico. Fue muy breve, yo estuve 10 días, 12 días en un campo de concentración. Después tuve 4 meses y medio en la Unidad 9 de La Plata y después fui expulsado. Entonces era como si yo redujera todo lo que me había pasado a algo episódico. Inclusive una vez usé la palabra, estuve ahí de turista. Y si me preguntan, sí, pero te torturaron. Sí, pero poco. Entonces esa era la actitud, de no querer
considerarse víctima porque a los demás les había pasado cosas mucho más graves, obviamente. Y es así, a los demás que no están más les pasaron cosas mucho más graves. Pero el hecho de haber sido víctima, porque como ese hecho, esa catástrofe, así como se dice en una vida, te obliga a redefinir toda tu biografía, porque cuando mi historia anterior al hecho del secuestro, contada sin que hubiera sucedido eso, sería muy diferente hoy de la que es hoy después del hecho, porque te obliga, y es un poco lo que hago en el libro, volver atrás, qué pasó en mi infancia, mi hermano, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, me parece que me perdí. No estábamos con la idea de víctima, pero... Eso lo vi. No, me parece que hoy, escribiendo este libro, me reconsideré el tema. O sea, escribir el libro te ayudó a identificarte como víctima. Pequeña, grande, mediana, lo que quieras, pero víctima. Perfecto. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? No sé, ¿querés preguntar? ¿Alguna tiene una pregunta más? Si no, vamos a dar paso. Sí, Marco, tenemos... ¿Sí? Sí, tenemos una presencia muy especial que ahora Marco nos va a presentar. Sí, tenemos acá con nosotros a Vera Vigevani, madre de Plaza de Mayo. Y quería preguntarle a Vera, que estoy acá, Vera, estoy al lado. Te paso el micrófono y si quieres decir algo. Sí, perché sennò non si sente mai. No, con il microfono. Allora, io non ho molto da aggiungere. No, pero en español, no sé si hablan en italiano acá. Castellano. En castellano, ah, verdad. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a los dos idiomas y, bueno, no tengo mucho que agregar, ¿eh? Sí, algo personal, quizás. Algunas cosas que nos acumularon, que compartimos. Algunas muy fuertes, muy, muy fuertes. La principal que estuvimos yo por primera vez en Auschwitz con él. Él filmó conmigo una serie que fue promovida y realizada por el diario Corriere della Sera. Entonces, bueno, se llama Il rumore della memoria porque se convirtió después en una película. Y se llama Il rumore della memoria. Les digo esto porque no soy la protagonista de esta película. Sí, las cosas que a lo largo de mi vida estuve ahí. Y entonces vino, se filmó en mi casa, se filmó en la ESMA, en la ex-ESMA, donde estuvo mi hija. Estuvimos en ese lugar. Después de que yo había sabido que fue una víctima de los vuelos de la muerte. Y después pasamos a Milán, que es nuestra ciudad. Y ahí, curiosamente, vivimos en periodos distintos, pero en la misma calle, separados por un cine. La calle se llama Viale Montenero. Yo estoy en el 70 y hay unos números más allá. Era el medio del cine. Bueno, yo he seguido los pasos tuyos a través de este recorrido, porque después estuvimos ahí en Cracovia, en Auschwitz, todas fueron cosas muy fuertes. Y el libro me impresionó mucho. Me impresionó también conocer las distintas etapas que recorriste, porque cuando finalmente pudo salir de donde había sido recluido aquí, se salvó, es un sobreviviente. Y cuando volvió
a Italia, la primera etapa para él fue la fotografía. Después empezó con el cine, con documentales, siempre referidos a temas fuertes, a temas que tienen que ver con los derechos humanos, que tienen que ver con todas las cosas que han pasado, que vuelven a pasar en el mundo. Después fue el cine, esas películas que ustedes van a ver después, que para nosotros, para mí, pero yo creo que para la mayoría de los que hemos vivido la dictadura argentina, la primera película y probablemente la más importante y la más impactante fue Garage Olimpo. Bueno, entonces todo eso fue caminando hasta que vino el libro, vino la escritura. ¿Qué te falta, Marto? Esto sí. ¿Qué te falta? Yo Gran pregunta. te sugiero algo. Bueno. Algo muy actual. Sí. Algo muy necesario para los jóvenes, para los niños, para los que lo necesitamos en este periodo. Y serían dibujos animados, cortitos. Vamos a estudiar la cosa. Dibujos animados cortitos. Ahora, no digo que vos dibujes, porque no sé, no hace falta, vos escribís. Bueno. Vos haces esa parte. Los diálogos. Y acá en la Argentina, no sé si lo conoces, pero hay un canal que se llama Encuentro, que ha hecho muchas cosas sobre la historia argentina, muchas cosas buenas. Y en este momento vendría muy bien unas pequeñas toquecitos sobre todo lo que estaban los dramas actuales, empezando por el planeta, ¿no? Que es el único hábitat que tenemos. Entonces podría ser eso, las cosas peores, pero también las cosas buenas, ¿eh? O sea, las solidaridades también, toquecitos. Y yo te sugiero eso, junto con otras también que tienen que ver con los dibujos, historietas. La historieta es literatura también, ¿cómo no? Y la literatura puede llevar no solo, puede llevar a la lectura de los libros, que los chicos leen poco, ¿eh? Te vas con un montón de tarea, Marco. Te vas con mucha tarea de Argentina. Mucha tarea. Bueno, okay. Y yo vengo de haber estado en un lugar y vinimos en el auto con una persona muy interesante y muy activa que tiene que ver con la educación. Te lo tiro. Me la tirás. Te lo tiro. Bueno. Chao. Muchas gracias. Gracias, Vera. Para. No ha terminado. A ver. Cuando vuelvas a Milán, Sí. te vas a Viale Montenero Sí. 70 y me sacas una foto de la frente de mi casa. Sin falta. Te la mando. Bueno, muchas gracias. Bueno, para cerrar esta parte de la presentación, porque como saben, a las 20 horas vamos a proyectar Garage Olimpo, invitamos a subir al escenario a la actriz Antonella Costa, protagonista de Garage Olimpo, que nos va a leer un fragmento de La soledad del subversivo. ¿Querés leer sentada, de pie? ¿Cómo querés? ¿Querés sentado, parado? Abajo, pero ya que estoy arriba me quedo a un costado. ¿Querés sentar o querés leer de pie? ¿Qué preferís? Yo creo que es más lindo estar abajo. Me voy abajo. Del otro lado del vidrio blindado veo a mis amigos. Perdón, estoy empezando por el final. Esto pasa porque me acaban de entregar el texto.
Pasos en el pasillo. La puerta vuelve a abrirse, la joven empleada del tribunal me dice que la siga. Camino a lo largo de corredores y pasadizos, los mismos que recién acaban de cruzar los acusados. Siento el olor de sus perfumes ordinarios. Desembocamos en la sala como quien emerge de una trinchera. Al fondo, detrás del vidrio blindado, están todos mis amigos. En el piso de arriba, el palco de los familiares de los acusados. Contengo la tentación de mirarlos a la cara, ya no quiero hacerlo. Es lo más importante si quiero poner en marcha mi plan. Ese intercambio me debilitaría. Con la mirada puesta obstinadamente solo en los jueces, juro decir la verdad, doy mis datos personales y antes de que el fiscal comience a interrogarme, interrumpo y me dirijo a la señora que preside el juicio. Es este mi golpe de escena. Explico que necesito una rueda de reconocimiento para estar en igualdad de condiciones. Estos señores tal vez pueden reconocerme a pesar de que el tiempo haya pasado para todos y yo esté muy cambiado desde aquella época. Pero con toda seguridad, yo a ellos no podría reconocerlos, porque en el club atlético estuve siempre vendado. Solicito, por lo tanto, que esos señores me sean señalados e identificados, uno, por su nombre. Se produce una cierta agitación entre los defensores de los militares. La presidenta les pregunta si tienen algo en contra, responden que no entienden la causa de un pedido como ese. El fiscal naturalmente me apoya, las partes discuten brevemente. La joven abogada de la defensa exige que conste en actas mi extravagante pedido. Esa misma abogada, durante el debate, se va a referir a mí 2 veces como el imputado, entre las risas de mis amigos amortiguadas por el vidrio blindado. En ese momento, entonces, la señora presidenta del proceso, desde lo alto de su escaño, con aire maternal, me señala uno por uno a los acusados sentados de frente. Dice de memoria sus nombres y apellidos. Me habla afectuosamente como si quisiera seguirme la corriente, reconociendo esa necesidad mía de reequilibrar las cosas. Mientras ella habla, yo saco del bolsillo la hoja de papel blanco y la virome Bic. Miro por primera vez a cada uno de los acusados con una mirada quirúrgica, no demasiado prolongada, no demasiado corta. Y escribo sus nombres en la hoja. Más bien trazo unos garabatos, no me interesa escribir sus nombres, sino que me vean escribir. Después de esos 17 garabatos, leo en sus rostros lo que buscaba. El desconcierto de ese juego invertido, porque se encuentran frente a un ex prisionero que los está fichando. La presidenta termina la lista de los 17 y me mira como preguntándome si está bien así. En ese momento aprovecho para llevar a cabo mi gesto conclusivo, aprovechando ese momento de silencio. Con gesto teatral, doblo la hoja en 4, la guardo en el bolsillo del saco y los miro uno, por última vez. Después le digo al fiscal que ya estoy listo. Del otro lado del vidrio blindado veo a mis amigos y sus miradas fijas en mí me dan valor. Muchas gracias, Antonella. Finaliza esta parte de la presentación. Como ya les comentamos, ahora en minutos a las 8 se proyecta Garage Olimpo. Tienen 10 minutitos para estirar las piernas y después pueden volver. Entiendo que afuera hay una mesita por si alguien quiere comprar el libro ahora, si no lo encuentran en todas las librerías del país. Ahí lo tienen, La soledad del subversivo. Y por último, agradecerles a todos por acompañarnos hoy, también muy especialmente a nuestras 2 presentadoras, a Mariana Eva Pérez y a Daniela Slipak, y les pido un fuerte aplauso para ellas y por supuesto para nuestro autor, para Marco Becchi.